María Isabel Bascuñán Rollo, de 21 años, aparcaba su auto en el estacionamiento del Cine Laurent. Tenía miedo de la oscuridad y prefería dejarlo en ese luminoso aparcamiento cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lérida, donde estudiaba. Ignoraba que allí vigilaba cada día a un hombre que luego sería bautizado como el monstruo de Machala. Mi defensa de bastar los intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. Gilberto Antonio Chamba Jaramillo nació en Machala el 5 de octubre de 1963. Ya en su juventud se enroló en el ejército ecuatoriano, donde escaló hasta el rango de cabo. Al dejar su carrera militar en 1988, Chamba se casó con una mujer llamada Mariela, con la cual concibió 2 hijas. Desde ese entonces trabajó como taxista. Chamba tenía 34 años y la vitalidad de un efectivo castrense, un entrenamiento que fue utilizado para aflorar una perversidad criminal que lo convirtió en un asesino serial. Al encontrarla sola, se ofrecía a llevarla. En sus recorridos nocturnos por las calles de Machala, vigilaba a mujeres jóvenes que fueran estudiantes. Esa era su fijación patológica. Chamba era un narcisista, manipulador psicológico, un mentiroso patológico, pero una persona encantadora. Así consiguió convencer a 8 mujeres, todas de entre 14 y 22 años, a quienes asesinó y luego violó, en ese mismo orden. A todas sus víctimas convenció con elaborado artificios, condujo a una misma casa abandonada, sometió con cuerdas, trapos y asfixió violentamente. Asesinó despiadadamente y practicó sexo necrofílico con los cuerpos sin vida de sus víctimas. Cuando cumplió 30 años, Chamba fue detenido por la Policía Nacional del Ecuador. Una prostituta lo denunció por haber intentado estrangular mientras tenían sexo. La investigación develó que la atroz personalidad del mismo psicópata, que era buscado por la justicia penal ecuatoriana, nombrado por toda la ciudad aterrorizada como el monstruo de Machala. La ciudad de Machala, en la provincia del Oro, vivió momentos de terror y pánico, cuando en ciertos sectores apartados aparecían cadáveres de mujeres estranguladas y violadas. Un grupo especial de la policía investigaba los espeluznantes crímenes y recogía las pocas pistas que el asesino dejaba, sin tener en primera instancia resultados halagadores. En 1993 los jueces solo pudieron sentenciarlo a una exigua pena de 16 años, la que luego se redujo drásticamente. El Congreso Nacional aprobó el proyecto de la Ley de Condenación de Penas. El Código Integral Penal, que tiene un trámite especial por el contenido, continúa en debate en la Asamblea. Este jueves inició el análisis del tercer libro de aplicación y ejecución de penas y rehabilitación social. La razón básica justamente de condenar a una persona no simplemente debe ser con privarla de libertad, sino también buscar su reinserción social. En el borrador se intenta ir más allá de lo que ya existe en la actual ley. Digamos, la propuesta del Código Orgánico Integral Penal radica en establecer mecanismos por los cuales esa persona, al salir de la cárcel, va a poder trabajar, va a poder rehabilitarse internamente en su familia, va a poder reincorporarse a la sociedad. Este proyecto fue presentado por el entonces defensor del pueblo, el encargado Claudio Moaikey. La ley ordenaba la reducción de las penas a la mitad, salvo en los delitos cometidos en contra de la administración. Así cumplieron anticipadamente con sus condenas desde violadores, asesinos, secuestradores, extorsionadores hasta narcotraficantes, pero que no hayan cometido delitos de corrupción. La ciudad de Machala está alarmada ante la presencia de un violador despiadado, quien después de dar rienda suelta a sus más bajos instintos, mata a sus víctimas. Nuestro reportero en la provincia del Oro nos tiene más información. Y es aquí, en este sector denominado El Pajonal de la ciudad de Machala, donde se han encontrado los cadáveres de 2 jóvenes mujeres, quienes han sido estranguladas y violadas. La policía hasta el momento no tiene ninguna pista, ningún indicio que nos ayude a revelar quiénes fueron los autores de tan execrable crimen. Y ya son 8 las víctimas del monstruo de Machala. Chamba fue sentenciado a cumplir su condena en el antiguo penal García Moreno. Según consta en los registros de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social,
hoy convertido en el Servicio Nacional de Atención Integral, el 5 de julio de 1997 fue trasladado a la cárcel municipal de Zaruma, a 100 kilómetros de Machala. Chamba aseguraba que sufría constantes amenazas de Giovanni Arcercio Noruega Jaramillo, el interno que mató al colombiano Daniel Camargo Barbosa, el monstruo de los manglares, recluido en el mismo penal donde este último cumplió una pena por haber violado y estrangulado a docenas de mujeres y niñas en Guayaquil, incluyendo a la tía de Noguera. Él me supo indicar que antes del accidente, él era un hombre normal. Yo le digo, ¿qué accidente? Sí, dice, tuve un accidente, me atropelló un carro y por eso tengo el ojo medio caído y aquí tengo unas ondulaciones. Entonces de ahí yo no sé qué me pasa. Después del accidente soy otra persona. Muy frecuentemente en este tipo de sujetos hay lesiones orgánicas cerebrales que los mantienen en estado de furor. En otras personas provocan convulsiones o epilepsias, pero en este tipo de sujetos hay lesiones orgánicas cerebrales. No en vano un estudio que se hizo de los psicópatas sanguinarios en los Estados Unidos, en 1.250 casos, la electroencefalografía dio que el 63% de los casos tenían lesiones orgánicas cerebrales. El 9 de noviembre del 2000, a los 38 años, Gilberto Chamba recuperó su libertad y tras limpiar su historial policial, algo que solo se puede hacer en Ecuador, fue a vivir a España, donde lo esperaban dos de sus hermanas. Estas estaban radicadas en Lérida, una antigua ciudad catalana. En septiembre del 2004, Chamba finalmente consiguió un empleo fijo como limpiador y vigilador de aparcamientos de la isla de Ocio, un complejo de entretenimiento situado a un costado de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Lérida, una moderna zona de cines, bares y restaurantes. En ese lugar aparcaban todas las noches estudiantes como María Isabel que asistían a la universidad. Había estado hablando con mi madre 2 minutos antes diciendo que subía a cenar, que había para cenar. O sea que era una persona responsable, que no había dado nunca ningún problema. Bueno, pues más o menos como una persona normal, universitaria normal de su edad. La noche del 23 de noviembre del 2004, alrededor de las 10:30, Chamba sometió a la joven, asesinó y violó, para luego esconder su cuerpo inerte en su propio automóvil, conducirlo hasta unas calles de distancia y abandonarlo en el barrio de La Boderta. Regresó caminando y reportó el término de su turno antes de la medianoche. El crimen de Bascuñana se convierte en algo noticiable paso a paso. Es decir, desde que aparece su cuerpo hasta que a los pocos días detienen a Chamba. En un principio se busca entre los familiares, el novio, compañeros, pero algo hace presagiar que no iba a estar ahí el culpable. Lo que nunca pensaría la sociedad leridana es que el culpable fuera el monstruo de Machala. A la mañana siguiente, toda la prensa se hace eco de la noticia. Los Mossos de Escuadra buscan indicios en su círculo más cercano, pero pronto llegan a la conclusión de que la chica es una víctima elegida al azar. María Isabel no tiene enemigos. Todos la adoraban. Chamba fue detenido el 1 de diciembre del 2004. De principio a fin negó las acusaciones, asegurando que la causa estaba fundada en una conspiración en su contra orquestada por la policía de Cataluña. No salió ninguna huella, ni de la propietaria ni de nadie más, o sea, se ve claramente que se había limpiado con meticulosidad. Y lo que es en el maletero, encontramos el cuerpo que estaba en posición fetal, porque el maletero no es demasiado grande, y estaba tapado con una bolsa de basura, en este caso crucial en la investigación. La bolsa de basura nos orienta en 2 puntos muy importantes en la investigación. Uno fue el fabricante, la distribución, etcétera, y el otro fue las huellas. Las pruebas dactiloscópicas, los exámenes de fluidos seminales, los testimonios de las compañeras de la víctima, el testimonio de una prostituta rumana, las contradicciones de los testimonios del agresor y la posterior constatación de que Gilberto Antonio Chamba Jaramillo era el mismo que fue sentenciado en Ecuador por los mismos delitos. La policía española se pone entonces en contacto con la Interpol para comprobar los datos de Chamba. No dan crédito a lo que oyen. Pronto, la prensa española se hace eco de los macabros crímenes que este hombre llevaba cometiendo en su ciudad natal, Machala, Ecuador, desde 1988. La prostituta rumana que hacía unos años había sido agredida por Chamba en Lérida también lo reconoce. Ahora, los indicios se acumulan.
contribuyeron que la justicia española castigara a 45 años de encierro en el centro penitenciario de Quatre Camins, en el municipio de La Roca del Valle, donde permanece hasta el día de hoy. La autopsia revela que la muerte de María Isabel ha sido cruel y lenta. Han abusado sexualmente de ella y lo peor, la han estrangulado hasta quitarle el último aliento de vida. Ha vuelto a vestirla, pero no hay huellas del asesino en el vehículo. Sin embargo, las bolsas de basura que envuelven su cuerpo se convertirán en una pieza clave. Los asesinatos de Chamba forman parte de un rito donde están una serie de elementos que se van repitiendo uno tras otro. El tipo de mujer, la forma en que se ejecuta la muerte, la utilización de un determinado tipo de pañuelos, cómo dejan a las víctimas, qué es lo que hace con las víctimas, etcétera, etcétera. Son casi asesinatos idénticos unos respecto a otros. Yo quiero que a mí me entierren